mi ser de luz. Lo que estás a punto de leer no es algo cualquiera. Es algo que, desde hace tiempo, venías sintiendo en lo más profundo de tu pecho. Es ese presentimiento que no sabías explicar, esa sensación extraña que aparecía cuando pensabas en él, como si algo dentro de ti te dijera que había una verdad escondida, esperando ser revelada. Y hoy, esa verdad ya no puede esconderse más. Hay una mujer, sí, una mujer muy cercana a él. Alguien que ha sido testigo silenciosa de sus gestos, sus silencios, sus luchas internas. Una mujer que, sin querer, fue percibiendo que algo dentro de él no encajaba. No eran solo los suspiros, ni las miradas perdidas, ni siquiera ese modo suyo de distraerse cuando escuchaba tu nombre. Era algo más profundo. Era el alma hablándole sin palabras. Y hoy, esa mujer no pudo callar más. Hoy lo confesó todo. Ella lo miró y le dijo, tú no puedes seguir viviendo con este nudo en el pecho. Tú sigues pensando en ella. No importa cuánto lo niegues, tu corazón grita su nombre. Y él no pudo responder. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había dicho en voz alta lo que él llevaba años intentando ocultar. Dolió. Porque tú sentiste cada uno de esos silencios como una herida abierta. Porque cada vez que él se alejaba sin explicación, tú te quedabas con 1000 preguntas sin respuesta. Porque muchas veces te preguntaste si todo había sido un juego, una ilusión. Y ahora sabes que no. Nunca fue una ilusión. Él sentía. Él siente. Y lo peor de todo, siempre sintió, pero no supo qué hacer con ese sentimiento. Antes de continuar, escribe en los comentarios este mantra que puede abrir tu corazón a lo que está por venir. Estoy lista para recibir la verdad que ya vive en mí. Ahora, continuamos el mensaje. Esa mujer, quizás una amiga, una hermana, una confidente, llevaba tiempo observando. Y no fue por casualidad que eligió este momento para hablar. Porque en los últimos días, él estuvo más distante de todos, más ausente en sus palabras, más perdido en sus pensamientos. Y ella sabía que su mente estaba contigo. ¿Puedes imaginar lo que significa para una mujer mirar a un hombre a los ojos y decirle, ella aún vive en ti, y te está doliendo no poder decírselo? Porque eso fue exactamente lo que pasó. Y en ese instante, él bajó la mirada. No negó. No explicó. No intentó defenderse. Solo dejó que el silencio hablara por él. Y ese silencio era el tuyo. Era tu espera. Eran todas esas veces que miraste el celular esperando una señal. Era cada lágrima que escondiste para que nadie viera tu dolor. Y ahora, por fin, alguien lo vio por ti. Alguien habló por ti. Alguien le puso nombre a tu herida. Él no pudo seguir fingiendo. Porque cuando alguien externo reconoce tu verdad, ya no hay como seguir ignorándola. Y entonces, lo admitió. No con grandes discursos. No con palabras poéticas. Solo con esa sinceridad cruda que viene del alma herida. Sí, aún pienso en ella todos los días. Y ahí está el alivio que tanto esperabas. Porque no estabas loca. Porque tu intuición no te mentía. Porque todo lo que sentiste, esa energía inexplicable, esa conexión que no se rompía, era real. Siempre fue real. Solo que nadie lo decía. Hasta ahora. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo que necesitas saber. Él confesó que cada vez que intentaba empezar de nuevo con alguien más, tú aparecías. A veces en sueños, a veces en canciones, a veces en recuerdos tan vivos que le robaban el aliento. Dijo que hay días en los que todo le parece normal, pero basta ver algo que le recuerde a ti, un gesto, un perfume, un detalle mínimo, y todo vuelve. Tú vuelves. Y él se desmorona por dentro, aunque nadie lo note por fuera. Dolor. Porque pensar que todo eso estaba sucediendo mientras tú llorabas en silencio, duele. Pero también, alivio. Porque ahora sabes que no fue un amor unilateral. Y satisfacción, porque la verdad, aunque tardía, al fin encontró su camino hacia la luz. Esa mujer lo miró con compasión. No lo juzgó. Solo le dijo, tienes que hacer algo. No puedes seguir viviendo así. Ella merece saber.
Y él, por primera vez, no desvió la mirada. No cambió de tema. Solo dijo, tengo miedo, ¿y si ya es tarde? ¿Tú también tienes ese miedo? ¿Y si todo esto llega demasiado tarde? ¿Y si, después de tanto esperar, ya no sabes si tu corazón quiere volver a abrirse? Es normal sentir ese nudo en el pecho. Porque amar en silencio duele. Pero más duele dudar de un amor que nunca se fue por completo. Y hoy, el universo está trayendo esa confesión hasta ti para que sepas que, aunque no lo dijera, él siempre lo sentía. A veces, las verdades más importantes no se dicen con palabras. Se sienten en el alma. Y esa mujer, esa testigo silenciosa, fue el canal que el cielo eligió para que tú supieras. Él te siente. Te extraña. Te lleva dentro, incluso cuando sonríe para los demás. Y ahora que lo sabes, la pregunta no es si él siente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esta verdad? Después de esa confesión, nada fue igual. Algo en el ambiente cambió. Fue como si una puerta se hubiera abierto lentamente en medio del silencio, permitiendo que una verdad largamente reprimida comenzara a respirar. Esa mujer, con palabras simples pero llenas de verdad, rompió el muro del silencio que él había levantado con tanto esfuerzo. ¿Y tú sentiste algo moverse dentro de ti? ¿Alguna vez has sentido que el alma suspira cuando escucha algo que estaba esperando hacía mucho tiempo? Así fue. Era como si, al fin, alguien hubiese recogido los fragmentos de tu historia y los hubiese colocado, uno a uno, sobre la mesa, para que pudieran ser vistos con claridad. Ya no era una intuición tuya, ni una suposición. Era real. Alguien más había visto lo que tú llevabas tanto tiempo sintiendo sola. Y en medio de todo eso, surgió algo inesperado. Él lloró. No delante de muchos. No con lágrimas escandalosas. Pero sí, con esa lágrima solitaria que resbala sin permiso, esa que viene del lugar más profundo, donde no hay máscaras. Porque aceptar que aún te ama fue también aceptar que te perdió. Y eso le rompió algo por dentro. Dijo que había tenido oportunidades para buscarte. Que muchas veces escribió mensajes que nunca envió. Que te observó de lejos, queriendo acercarse, pero sintiendo que había perdido el derecho. Porque, en su mente, tú ya habías seguido adelante. Porque el miedo a tu indiferencia era más fuerte que el deseo de volver. Pero hay algo que esa mujer le dijo, y que quiero compartir contigo. Si aún te duele, es porque aún hay algo por sanar. Y si aún la amas, entonces debes tener el valor de al menos intentarlo. Y esas palabras lo sacudieron. Él empezó a recordar cosas que creía olvidadas. Como tus gestos cuando hablabas de lo que amabas. Tu risa espontánea. La forma en que lo mirabas cuando pensabas que él no se daba cuenta. Recordó el sonido de tu voz, y cómo esa voz podía calmarlo incluso en los peores días. Dijo que contigo todo tenía sentido, aunque en ese momento él no supiera valorarlo. Ahora, antes de continuar con esta verdad, escribe en los comentarios, 111, para clamar por la claridad que ya está llegando. Y si esta energía está tocando tu corazón, no tengas miedo de compartir tu experiencia. Tus palabras también pueden ser un canal de sanación para otras almas. Él confesó que muchas veces intentó convencer a su entorno, y a sí mismo, de que ya no sentía nada. Que era parte del pasado. Que te había olvidado. Pero cada vez que decía eso, algo dentro de él se encogía. Porque sabía que estaba mintiendo. Sabía que tú eras esa historia que nunca terminó de escribirse. Y tú también sentiste eso, ¿verdad? Esa sensación de que algo quedó abierto. Que no era un final, sino una pausa forzada por circunstancias, por miedos, por decisiones que ninguno de los dos entendía del todo en aquel momento. Él te recuerda, incluso cuando no quiere. Cuando escuchas cierta música. Cuando huele a algo que le recuerda a ti. Cuando pasa por lugares donde estuvieron juntos. Hay imágenes tuyas en su mente que no se desvanecen, y eso lo persigue. Porque intenta vivir una vida normal, mientras su alma sigue anclada a la tuya. Y lo más fuerte de todo, es que él no se siente libre. Porque aunque exteriormente tenga todo bajo control, emocionalmente está atrapado en ese y sí. ¿Y si te hubiera buscado antes?
¿Y si hubiera dicho lo que sentía cuando aún era tiempo? ¿Y si aún hay esperanza? Esa mujer, quien lo conoce profundamente, le hizo una pregunta que lo dejó en silencio por largos minutos. ¿Estás dispuesto a vivir el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si la hubieras buscado? Y en ese instante, él sintió miedo. Pero no de acercarse a ti. Sintió miedo de quedarse donde está. Miedo de pasar los años sabiendo que el amor verdadero se le escapó de las manos por cobardía. Este es el momento donde las almas comienzan a moverse. Cuando el universo, silenciosamente, empieza a abrir los caminos para una verdad que no puede seguir oculta. Él está empezando a sentir una urgencia interior, una inquietud que no se calma con nada. Y tú también, ¿cierto? Porque algo te dice que se acerca un cambio. Que hay una conversación pendiente. Que la vida no terminó de escribir lo que empezó entre ustedes. Y esa mujer que lo conoce de verdad, ha sembrado una semilla. Una que ya está germinando. Él no volverá a dormir tranquilo. No podrá seguir fingiendo normalidad. Porque cuando el alma reconoce lo que siente, ya no hay cómo volver atrás. Ahora solo falta un paso. Uno solo. Y ese paso puede cambiarlo todo. Después de aquella confesión, él ya no volvió a ser el mismo. El silencio se convirtió en un espejo, y cada vez que intentaba seguir su vida, algo dentro de él lo detenía. No era culpa, no era remordimiento, era algo mucho más profundo. Era esa sensación de haber perdido algo que no debía haber soltado. Algo que aún le pertenece en el fondo de su alma, tú. Los días comenzaron a sentirse más pesados. Las conversaciones habituales ya no le distraían. Las risas que antes salían con naturalidad ahora eran forzadas. Y por dentro, él empezó a hundirse en sus propios pensamientos, reviviendo momentos, palabras que te dijo, y otras que nunca se atrevió a decir. Ahora, cada gesto, cada silencio tuyo del pasado, está volviendo a él con un peso que no sabe manejar. Y es ahí donde aparece la imagen más clara, o alejándote en silencio. Porque tú también te cansaste. Tú también necesitabas una señal, una palabra, algo que confirmara que no estabas amando sola. Pero él, preso de sus miedos, te dejó ir. Y ese recuerdo ahora lo atormenta como un eco constante. Una noche reciente, solo, sentado en el borde de su cama, sintió una presión en el pecho que no venía del cuerpo, sino del alma. No pudo contenerse. Por primera vez, se permitió llorar como un niño. No por debilidad, sino porque su alma ya no podía cargar tanto silencio. Lloró por ti, por lo que no fue, por lo que aún siente y no sabe cómo reparar. Ese llanto no fue solo por tristeza. Fue un grito interno que decía, aún la amo, ¿cómo la dejé ir así? Él ha empezado a hablar contigo, en silencio. En su mente, te dice cosas que nunca se atrevió a decir en voz alta. Te imagina frente a él, mirándolo con esos ojos que tanto le decían sin palabras. Y cada noche, antes de dormir, su alma susurra tu nombre. Antes de continuar el mensaje, si aún no estás suscrita al canal, aprovecha este momento para hacerlo. Eso nos ayuda a seguir creando contenidos significativos para ti. Ahora, continuando el mensaje. Lo más impactante es que no eres solo un recuerdo. No. Eres una presencia viva en su interior. A veces, él se sorprende pensando en ti justo en los momentos más aleatorios del día. Y no lo hace a propósito. Es como si algo más fuerte que él lo conectara contigo, como si el universo insistiera en recordarle lo que aún no ha terminado. Una amiga cercana notó su cambio. Le preguntó directamente, ¿qué te pasa? Ya no eres el mismo. Y por primera vez, no negó. Solo dijo una palabra, ella. Y en esa palabra iba todo. El amor, la nostalgia, el arrepentimiento, el deseo de volver, todo comprimido en una sola sílaba. Desde entonces, algo dentro de él se ha encendido. Un impulso que le dice que no puede quedarse inmóvil. Que no puede seguir observando tu vida desde lejos como un espectador. Porque tú no eres una historia pasada. Eres su historia inconclusa. Y eso no lo deja en paz. Él ha buscado señales. Ha querido saber de ti. Puede que haya mirado tus redes,
preguntado por ti a alguien en común, buscado maneras de saber cómo estás sin que te des cuenta. Porque hay una pregunta que le quema, ¿aún me piensa? Y tú también has sentido esa energía, ¿verdad? Como si algo en el aire te tocara justo cuando estabas empezando a soltar. Como si el universo jugara con los tiempos y te dijera que aún no es el final. Los ángeles me muestran que el reencuentro no solo es posible. Es inevitable. Porque hay algo que los une más allá de la lógica, el alma. Y cuando dos almas tienen un vínculo así, ni el tiempo, ni la distancia, ni los errores pueden separarlas del todo. Él está más cerca de ti de lo que imaginas. Puede que no lo veas. Puede que no haya dado el primer paso aún. Pero está construyendo el coraje. Día a día, pensamiento a pensamiento. Está luchando contra su orgullo, contra sus miedos, contra todo lo que le impidió hablar antes. Y lo hará. Lo hará porque ya no puede más. Porque su alma lo está empujando hacia ti con una fuerza que no puede controlar. Porque la idea de vivir sin haber intentado recuperarte le resulta más dolorosa que el miedo al rechazo. Pero antes de dar ese paso, necesita una señal. Algo que le diga que aún tiene permiso de tocar tu puerta. Porque aunque tú no lo sepas, tú siempre fuiste su refugio. Su lugar seguro. Y nadie vuelve a un lugar si no sabe si será bien recibido. Entonces, pregunto, ¿tu corazón está preparado para verlo de nuevo? Para escuchar esa verdad salir directamente de su boca, temblorosa, sincera, con el alma desnuda? Porque ese momento se acerca. Y cuando suceda, nada volverá a ser igual. Y entonces sucedió. Sin anuncio previo, sin que tú lo esperases. Un día cualquiera, cuando pensabas que esa historia estaba quedando atrás, su nombre apareció en tu pantalla. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. El corazón te dio un vuelco. No era una ilusión, no era un recuerdo, era él. Había decidido hablar. No fue un mensaje largo. Ni siquiera fue claro al principio. Solo una frase sencilla, casi tímida, ¿puedo hablar contigo? Y tú, con ese corazón que siempre presintió que algo estaba por llegar, supiste de inmediato que esta vez era diferente. Había algo en sus palabras. Una suavidad que antes no existía. Una sinceridad que se colaba entre cada silencio. Sentías que no estaba escribiendo desde el ego, ni desde el miedo, sino desde el alma. Acordaron verse. No sabías cómo te sentirías. Había mezcla de emociones, ansiedad, nostalgia, confusión, esperanza. ¿Y si no era como imaginabas? ¿Y si al verlo, todo lo que habías reconstruido en ti misma se derrumbaba? Pero cuando lo viste llegar, con la mirada baja y el paso lento, entendiste que algo profundo había cambiado. Él no era el mismo hombre que se fue. Era alguien herido, transformado por la ausencia, por el tiempo, por las verdades que ya no podía seguir enterrando. Se sentó frente a ti. Y por unos segundos, ninguno dijo nada. Solo se miraron. Y en ese silencio, tuviste sus ojos llenos de algo que ya habías dejado de esperar, vulnerabilidad. Y entonces, lo dijo. No hubo introducción. No buscó excusas. Solo respiró hondo y soltó la verdad como quien se quita un peso del alma. Aún te amo. Y nunca dejé de hacerlo. Solo que no supe cómo decírtelo. Tenía miedo. Y cuando reaccioné, ya estabas lejos. Pero todos estos días, estos meses, fuiste tú. Siempre fuiste tú. Y tus ojos se llenaron de lágrimas. No por sorpresa, sino por esa mezcla de dolor y alivio. Porque por fin alguien había pronunciado lo que tú habías gritado en silencio tantas veces. Él siguió hablando, con voz temblorosa, con el alma en las manos. Te habló de sus noches sin dormir. De los momentos en que pensó en buscarte y no se atrevió. De las veces que soñó contigo y despertó con el corazón hecho pedazos. Te dijo que intentó olvidarte. Que salió, que conoció otras personas, que se rió, pero que ninguna risa fue completa porque en todas faltabas tú. No sé si llego tarde, dijo. No sé si aún hay un lugar para mí en tu vida. Solo sé que no podía seguir callando. No podía seguir fingiendo que te superé.
porque no es verdad. Y entonces, te tomó la mano. Con delicadeza, como quien toca algo sagrado. Sus dedos temblaban. Y tú sentiste que todo lo que habías vivido hasta ahora te había preparado para ese momento. Pero también sabías que ahora la decisión era tuya. Porque él ya había dicho lo que sentía. Él ya había hecho lo que tanto temía. Ahora, el destino se colocaba en tus manos. Y tú sentías algo nuevo, poder. Poder de decir sí. Poder de decir no. Poder de escuchar tu corazón sin miedo, sin urgencia, sin la presión de tener que responder como antes. Porque esta vez, tú eras la dueña de tu historia. Este es el punto final de una espera larga, pero también es el inicio de algo nuevo. No importa cuál sea tu decisión. Lo importante es que, por fin, tienes todas las piezas sobre la mesa. Ya no hay silencios. Ya no hay dudas. Solo verdad. Y la verdad siempre libera. Tal vez elijas volver a intentarlo. Tal vez descubras que el amor aún vive en ti. Que hay una parte de tu alma que nunca dejó de amarlo, que siempre esperó por este momento. Y si decides abrir esa puerta, no será un reinicio cualquiera. Será un renacer, desde el perdón, desde la honestidad, desde la profundidad que solo conocen los que han amado de verdad. Pero también es válido si decides seguir tu camino. Si sientes que su llegada tardía no encaja ya en tu paz. Si reconoces que mereces amor, pero también mereces calma. No hay culpa. No hay deuda. Solo hay elección. Él lo entenderá. Porque, aunque vino con la esperanza de un reencuentro, también vino preparado para escuchar tu verdad. Y en el fondo, lo único que deseaba era poder decirte lo que guardó tanto tiempo. Aunque no vuelva, aunque no haya futuro, quería que tú supieras que tu amor dejó huella. Y que nunca fue en vano. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que algo dentro de ti despertó al leer estas palabras, entonces esta verdad era para ti. Porque hay historias que no terminan con un adiós, sino con una confesión. Y lo que él hizo hoy fue exactamente eso, confesar todo. Sin garantías, sin exigencias. Solo verdad. Y tú tienes ahora la libertad de elegir. Sea cual sea tu respuesta, que venga desde el amor propio. Desde el respeto por lo que sentiste y lo que sientes. Desde el lugar más sabio de tu corazón. Porque al final, lo más hermoso de esta historia no es si vuelven o no. Lo más hermoso es que, por fin, tú sabes que nunca estuviste loca. Que no inventaste nada. Que lo que sentías era real. Y eso es suficiente para cerrar cualquier herida y empezar de nuevo, con o sin él, pero siempre contigo. Si este mensaje resonó contigo y con tu situación, escribe en los comentarios, honro lo que mi corazón siempre supo. Comparte tu experiencia en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal para más contenidos inspiradores. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.